Vamos a la palabra del Señor y acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Dios es bueno. Juan, capítulo 8, versículo 36. Leemos en el nombre de Jesús. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido con fuego, con poder, con presencia en esta palabra, Señor. Que salga como espada e impacte cada corazón presente. Espíritu Santo, dame el denuedo, dame la precisión, dame el valor y la sabiduría para compartir tu palabra, Señor, en esta preciosa mañana. Y yo declaro, porque tengo fe en ti, Espíritu Santo, que esta semilla cae en buena tierra y da fruto. Y no solamente será oída, sino será puesta por obra en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dale otro aplauso al Cristo resucitado. Amados hermanos, estamos en víspera mundialista, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero estamos ya palpitando el mundial y quisiera introducir, hablando un poco de fútbol y más exactamente de Daniel Alves da Silva, o mejor conocido como Dani Alves. Este es jugador profesional, lateral derecho brasilero, que póngale cuidado, es el jugador o el segundo jugador con más títulos ganados en la historia. 43 títulos en la historia, tan solo lo ha superado el argentino Lionel Messi con 46 títulos. En el lapso de sus 21 años de carrera futbolística, este hombre ha estado en los mejores clubes europeos, entre esos el Barcelona, entre esos el PSG, el Juventus, y por supuesto pues ha sido incluso campeón con la selección brasilera, ha sido medalla de oro olímpica. Dani Alves, cuando nombramos a este hombre podemos concluir de que vivía en el éxito profesional, de que vivía con mucha fama, con muchos aplausos, con mucho reconocimiento. Tenía todo lo que un ser humano promedio anhela, hasta que llega el 2023. Y Dani Alves es noticia mundial, no precisamente por sus buenos partidos, sino en febrero del 2023 es detenido en Barcelona acusado de abuso sexual. Inmediatamente este hombre es apartado de su club actual, los Pumas de la UNAM, pierde todos los contratos millonarios que tenía y su imagen pasa de la admiración pública a la indignación. Es condenado a 4 años de prisión y pasa 14 meses ahí en una cárcel de febrero del 2023 al 2024 y luego lo ponen en libertad mientras se siguen aclarando los hechos. Sin embargo, en el 2025, el Tribunal Superior de Justicia revoca la condena y lo absuelven porque llegan a la conclusión de inconsistencias y que no habían pruebas suficientes y viables para mantenerle esa condena a Dani Alves. Entonces Dani siempre fue muy popular, primeramente por ser un excelente jugador en el campo, segundo por su escándalo en el 2023, luego por su libertad en el 2025, pero en este 2026 ha vuelto a viralizar, por decirlo así, para sorpresa de muchos, no desde una cancha, sino desde un púlpito y con un micrófono. Dani Alves ha pasado de recorrer las canchas con toda pasión a predicar el evangelio de Cristo con todo fervor. E incluso hace 15 o 20 días
ya estuvo en un estadio de Madrid, no precisamente como lateral derecho, sino estuvo en un evento Change Madrid frente a 35,000 personas predicando el Evangelio de Cristo. Y se la ha pasado predicando el Nazareno en diferentes podcasts. Y él ha dicho cosas sorprendentes como la siguiente. Él dice algo así. Él dice, no había o no he estado preso por 14 meses. He estado preso por 40 años. Lo ha afirmado continuamente. Tiene 43 años. Hace 3 años se convirtió a Cristo. Dice, Dios me llevó a la cárcel para ser libre. Entonces uno dice, pues obviamente que te llevó a la cárcel para ser libre, pero él dice, no me refiero al cautiverio de los barrotes de la cárcel de Cataluña, me refiero es al verdadero cautiverio que es el pecado que mora en el ser humano. Y contundentemente, tal vez usted lo ha visto o no, pero contundentemente dice, la verdadera libertad no está en los millones, no está en la fama, no está en los títulos, no está en el reconocimiento. La verdadera libertad es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Mire, en uno de sus testimonios, él dice que lo que se convirtió en su mayor deleite era leer la Biblia en la cárcel con un cafecito. Y abro comillas, dice lo siguiente, es mejor un café en la presencia de Dios que un VIP en el infierno. Él declara que todos esos éxitos, literalmente él se encontraba en un infierno. Y para muchos, yo, usted, él mismo, en este tipo de postales de éxito, Dani estaba libre, pero realmente estaba preso. Y para muchos de nosotros, aquí Dani estaba preso, pero en verdad estaba libre. Y yo no tengo más detalles de el testimonio de Dani Alves, pero sí tengo bastantes detalles de otro preso libre, el apóstol Pablo. Póngale cuidado a esto. Vamos a hablar del apóstol Pablo hoy. Voy a resumir rápidamente 35 años de servicio del apóstol Pablo. Primeramente, antes de que se convirtiera a Cristo, era un sobresaliente alumno de la escuela de Gamaliel, de los fariseos, muy sobresaliente, muy entregado a la escuela fariseica. Y era un perseguidor apasionado de la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo lo recluta y lo transforma. Y pasa entonces de ser un apasionado perseguidor de la iglesia de Cristo a ser un apasionado predicador del evangelio del reino. Mira, el Señor todo lo canaliza. Yo no sé cuál es tu talento, yo no sé cuál es tu pasión, yo no sé qué es lo que te hace arder, pero Él lo transforma para que todo sea para su gloria luego. Entonces, ¿qué pasa? Se apasionó tanto que 30 a 35 años sirviéndole al Señor. Fue tanto el servicio que primeramente se apartó a un desierto. 3 años se apartó a un desierto. Ahí el Espíritu Santo lo transforma. Luego se va a servir a Antioquía, a Damasco, a Jerusalén, ahí sirviendo. Y luego se va o es enviado a 3 viajes misioneros, en los cuales, póngale cuidado, en esos 3 viajes misioneros duró 9 años y recorrió 7,000 millas. Atención, 7,000 millas. Antioquía, Chipre, Galacia, Filipos, Tesalónica, Berea, entre otros lugares. 7,000 millas. Usted haga de cuenta esto para que usted más o menos calcule el trabajo del apóstol Pablo. 7,000 millas es como que nosotros fuéramos a pie por momentos, en barco por momentos, bajo persecución, no en hoteles, hiciéramos lo siguiente: saliéramos de Kansas a California y de California volviéramos a Kansas. Luego de Kansas a New York y luego de New York a Kansas. Y luego de Kansas a Florida. A pie, en barco, bajo persecución, predicando a Cristo. Y en sandalias. Entonces, ¿cómo creeríamos desde nuestra mentecita humana que debería terminar sus últimos años de vida este servidor incansable del evangelio? Yo me ponía a preguntar si el Señor me pidiera un consejo. Si el Señor me dijera, hijo, ¿cómo despedimos a Pablo? Y el Señor, estamos futboleros. Yo le dije al Señor,
hay que organizarle algo en el Estadio Azteca. Hay que hacerle un homenaje, pantalla gigante, sus mejores momentos, sus mejores fotos, un trofeo, Señor. 100,000 personas, que eso es lo que merece. Pero resulta que unos son los pensamientos de este humano limitado y otros son los pensamientos del Eterno. Y resulta que Él determinó, el Rey y Amo determinó que su sobresaliente y apasionado ministro pasara sus últimos años preso. Aleluya. ¿Cómo es que cae preso Pablo? Póngale cuidado. Póngale cuidado que antes de que nos metamos aquí en este barco, es importante que lleguemos ahí al punto. ¿Qué pasa? Se lo voy a resumir rápido. Pablo termina su tercer viaje misionero. Tiene una ofrenda. La va a llevar a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, Jacobo le dice, Pablo, hermano, parafrasear, Pablo, hermano, los judíos están insistiendo en que tú realmente estás hablando pestes de ellos. No te quieren ver ni en pintura. Hagamos lo siguiente. Hay unas personas que van a hacer tienen que hacer un voto. ¿Por qué no los acompañas a hacer ese voto? ¿Por qué no estás con ellos en ese rito? Para que la gente se dé cuenta de una u otra manera que tú no tienes nada con los judíos. Entonces Pablo hace caso de ese consejo, va y hace el rito de purificación, pero resulta que él se había traído de los viajes misioneros a un personaje llamado Trófimo, que era un gentil. Y habían visto a Pablo caminando con Trófimo por ahí e inmediatamente se armó un tumulto en Jerusalén. Porque dijeron, aquí está el tipo que es una persona que está hablando pestes de la ley de Moisés, pura calumnia. Y para rematar, lo vimos caminando con un gentil. Hay que matarlo. Y a Pablo se le arma un problema, tanto problema que lo iban a linchar en Jerusalén, que entonces las autoridades romanas lo agarran y lo llevan, entonces lo toman bajo custodia. Y ahí se arma, mis amados, un enredo mayor para el apóstol Pablo. Porque va, usted tal vez lo ha leído, va de un concilio al otro, una audiencia, un problema, una calumnia, al punto de que literalmente los judíos hacen un complot para matarlo. Y entonces dicen, digámosle que vaya al Sanedrín y en el camino al Sanedrín lo matamos. 40 hombres estaban ayunando para que Pablo saliera de la autoridad romana al Sanedrín y ellos interceptarlo en el camino y matarlo. Pero Pablo escuchó ese rumor. Y Pablo, frente a tantas audiencias, los judíos le dicen a la autoridad, lo convencen, la autoridad le dice, Pablo, ¿qué opinas? ¿Quieres volver a Jerusalén? Y Pablo le dice, no, apelo al César. Voy para Roma. Me van a apelar si me devuelvo en el camino, ya sé el complot. Y entonces ahí entramos en Hechos 27. Pablo arranca a Roma. Y nos ubicamos en Hechos 27 del 1 al 38. Mire, yo quiero que hagamos algo aquí atípico. Algo atípico. Yo quiero que leamos esta historia, este capítulo todos juntos. Lo vamos a leer todos juntos. Va a ser al menos 3 minutos de lectura. Yo meditaba en algo, muchachos. Miren. Póngale la firma que una persona que se la pasa al día 5 horas en TikTok, póngale bajito, o que se la pasa leyendo TV y novelas 6 horas al día. Si esa persona todos los días lee la Biblia 5 minutos, todos los días lee 5 minutos la Biblia y le sigue dando sus 5 horas a TV y novelas, o a Condorito, o a TikTok, tarde que temprano el tiempo se invierte. Y esa persona va a pasar leyendo la Biblia 5 horas diarias y dándole 5 minutos al otro. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Póngale cuidado, métase ahí al barco. Métase al barco. Y luego le comunico exactamente qué es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para usted en esta mañana.
¿Listo? ¿Estamos listos para leer? Ahí está. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio. Muy bien. Un capitán del régimen imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramilio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos. Pablo va para Roma. Métase en el barco, métase. Usted va ahí. ¿Quién está hablando? Lucas. Ese es el testimonio de Lucas que va ahí en el barco, tomando nota. Y que gloria a Dios que Dios utilizó a Lucas para que tengamos detalle de lo que pasó. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nigdo, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Había perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido y un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenicia. Aquí vamos a hacer una pausa. Gloria a Dios. No durmió nadie. Bendito sea Dios. Hasta aquí la cosa iba de la siguiente manera. Aquí se lo voy a mostrar rápidamente para que podamos ver. Podemos darle al otro. Ahí está. Bendito sea Dios. ¿Usted ve algo? Yo no veo nada y estoy al frente. Tiene brillo. Lo hice mal. Esto lo hice yo. Lo que le quería transmitir es que hasta ese momento, recorrían 900 millas. 30 días de viaje. Desde Cesarea, ahí está mejor, ¿verdad? Sí, claro. Hasta Buenos Puertos. Hasta ahí iban. Pablo dice, muchachos, la cosa se va a poner tremenda. El otoño está finalizando, va a entrar el invierno. Sabemos que va a haber tormenta. Quedémonos en Buenos Puertos. Pero resulta que el dueño del barco que iba ahí y el capitán dicen, no, este tipo no sabe de barcos, no sabe de navegar, de marítima. No, él no sabe. Más bien vámonos hasta Fenicia porque ahí es algo donde podemos pasar el invierno con más provisión y con más seguridad. Y no le hicieron caso. No, ese tipo no sabe, es un preso más. Tipo que quién sabe quién será. Y siguió entonces el viaje. Siga, estamos metidos en el barco. Usted está ahí en el barco conmigo, ¿ok? Ahora, sigamos leyendo. Cuando un viento suave comenzó a soplar, ellos arrancaron, vamos para Fenicia a pasar el invierno. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaban que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado sopló sobre la isla. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta.
Navegamos al resguardo de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco. Tenían miedo de que el barco hubiera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego el día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza, mejor dicho, toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concebido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, les voy a dejar las palabras más difíciles. Aleluya. Los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pez y descubrieron que el agua tenía 37 metros. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que de pronto fuéramos arrojados. Está narrando Lucas todo lo que está pasando. Contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ya casi voy terminando. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Me quedan tres despiertos todavía. No estoy viendo para no desanimarme. Nomás quería cachar las voces. Pero chocaron contra un banco de arena. Ya casi iba a terminar. Y el banco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Si un soldado romano que tenía a cargo unos prisioneros se le escapaba a uno, lo mataban a él. Y él: no, vamos a matarlos a todos. ¿Pero qué pasó? Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Ya vamos a terminar. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Es un fuerte aplauso y denle un fuerte aplauso al del lado. 5 minutos de lectura de Biblia. Amados, aquí hay unos principios poderosos que les quiero compartir.
El primer principio contundente es que la vida en Cristo no garantiza ausencia de problemas. Voy a repetirlo. La vida en Cristo no garantiza ausencia de problemas. Uno de los más grandes errores de nosotros como cristianos e hijos de Dios es vender un evangelio que yo le llamo el evangelio Walt Disney. ¿Te ha ido a Walt Disney? En Walt Disney todo el mundo está así. Todo es un mundo mágico perfecto. Y uno muchas veces equivocadamente le dice a la gente, venga Cristo, que se le van a acabar los problemas. Y entramos entonces en algo que se llama utopismo, que es pretender vivir en una realidad perfecta aquí y ahora. Y resulta que eso no es posible, mis amados. Cuando muchas veces el matrimonio tambalea, y luego se soluciona el matrimonio, luego es la economía, luego son los hijos, luego es el trabajo, luego siempre vamos a tener alguna cuestión. Y precisamente el sobresaliente discípulo Pablo estaba preso injustamente y en medio de una tormenta. La vida en Cristo no nos garantiza ausencia de problemas. La vida en Cristo nos garantiza salvación eterna, amor, compañía incondicional y continua. Bendito sea Dios. Eso sí garantiza el evangelio. El segundo punto es que el comportamiento de un discípulo de Jesucristo y la función de un embajador del reino de Dios tiene que ser, o tenemos que inspirarnos en el comportamiento de este hombre en ese barco. Vamos a detallarlo. Primer punto, un discípulo de Cristo, usted y yo que estudiamos a Cristo continuamente y que queremos ser como Él, ¿verdad? Él es nuestro modelo a seguir. Un discípulo de Cristo aconseja con sabiduría de Dios. Dese en cuenta, primeramente, Pablo da un consejo, pero no impone. Pablo da un punto de vista bajo la sabiduría de Dios, porque no era un consejo que tenía lógica y razón humana y conforme a los estándares marítimos. Lo que decía Pablo no tenía sentido, pero él no impone, él simplemente aconseja. Y muchas veces la sabiduría de Dios nada tiene que ver con la lógica y la razón humana. Muchas veces podemos nosotros discernir, aconsejar, recibir un consejo y no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros somos los consejeros, nosotros tenemos que, amados, no imponerle a nadie, sino simplemente aconsejar. Lo siguiente que yo veo en Pablo es que manifiesta paciencia y amor frente al desprecio. Un discípulo de Jesucristo manifiesta amor y paciencia frente al desprecio. Pablo no se ofendió. Pablo le despreciaron el consejo. Pablo no le hicieron caso, pero él esperó con paciencia el momento oportuno y les dijo, amados, debieron hacerme caso, pero tengan ánimo, todo va a estar bien. Nosotros muchas veces, no sé usted, yo sí, en ocasiones, uno que dice, deberían hacerme caso. Yo siempre tengo la razón. Mire, por culpa de ustedes estamos así. Yo algunas veces hablo así. Yo siempre tengo la razón, se lo dije. Por eso estamos así. Mire, ahora yo me imagino nosotros en ese barco, hijos del diablo, romanos, ¿qué les dije yo? Que no fuéramos. Se van a morir todos. Yo soy el único que voy para el cielo. Ustedes no, se van a perder todos, por tercos, por necios. Nosotros muchas veces nos comportamos así. Y tenemos que nosotros aconsejar, no imponer y con amor y paciencia saber decir las cosas en el momento oportuno. No solamente Pablo, esto está poderoso, no solamente Pablo manifestaba amor, paciencia. No solamente Pablo era un hombre que no imponía su voluntad, sino que simplemente aconsejaba, sino que Pablo era un discípulo de Cristo que dependía de Dios. Esa fuerza de ese hombre y esa voluntad y esa dirección que tenía este hombre
no era mérito propio, sino era mérito del Espíritu Santo, con el cual él tenía una comunión profunda, continua, dinámica. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dese cuenta aquí, volvamos a leer Hechos 23:11. Porque muchas veces también mostramos al apóstol Pablo como un hombre incansable, que no tuvo luchas. Pero miren, que en medio de todos los problemas, no en el barco, eso fue un poquito antes, miren lo que dice, cuando estaban, que lo querían matar, miren lo que le dice Jesús. Esa noche el Señor, Hechos 23:11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Ten ánimo. ¿Por qué le dio ánimo Jesús? Porque estaba desanimado. En ese momento que estaba antes de montarse al barco, él estaba orando y estaba completamente desanimado, que vino Cristo y le dice, Pablo, ten ánimo, vamos, vas a llegar a Roma. Y en el mismo Hechos 27:24, que ya lo leímos, dice que el ángel de Dios, vamos a resumirlo, le dice, Pablo, no temas. Eso sí fue en el barco. Es decir, Pablo tenía miedo. Se vale tener miedo. Se vale tener desánimo. Se vale tener duda. Pero este hombre tenía desánimo. Pero este hombre tenía miedo. Pero era un hombre que dependía de Dios. Y era la voz de Dios la que le daba la fuerza y la dirección. Usted y yo no vamos a poder avanzar si no dependemos de Dios y de la voz del Espíritu Santo. Es la única que nos puede impartir la dirección correcta y la fuerza. Y no solamente para que nosotros continuemos hacia la dirección correcta y con la fuerza, sino porque no podemos impartirle a la gente lo que no hemos recibido de Dios. Voy a repetirlo, no podemos impartirle a la gente lo que no hemos recibido de Dios. Es por eso que muchas veces queremos ir con nuestros familiares, queremos ir con nuestros hermanos en Cristo, queremos ir en el trabajo muchas veces a que la gente venga a Cristo, pero no estamos dependiendo de la fuerza del Espíritu Santo. Y es por eso que muchas veces vienen las tormentas a nuestra vida. Y es por eso que muchas veces viene entonces la noche, viene la oscuridad. Y es precisamente el Espíritu Santo llamándonos a que podamos depender de su voz. Entonces, Pablo aconseja con sabiduría de Dios. Pablo manifiesta paciencia y amor. Oye, no se ofende frente al desprecio. No se ofendió frente al desprecio. Se mantuvo con misericordia esperando el momento. Él dependía de Dios en medio de la tormenta. Siguiente, Pablo era un discípulo de Cristo que emanaba fruto del Espíritu, modelaba lo que hablaba y como consecuencia se convertía en una influencia para los demás. Cuando no habían comido, tenían 2 semanas sin comer, 2 semanas sin comer. A él le despreciaron el consejo, no le hicieron caso. Pero Pablo, ¿qué? Emanaba el amor de Dios, el fruto del Espíritu. ¿Y qué les dice? Amados, no han comido nada. Empezó a emanar la compasión de Dios. Empezó a emanar la preocupación por los demás. Muchachos, no han comido nada, se van a enfermar. Por favor, preocupado por los demás. Eso hace un discípulo de Cristo. Cristo mismo nos dijo, no tiene gracia que lo hagan con el que le dice amén y yes a todo. No, es con el que le lleva incluso la contraria y lo desprecia. A ese dele amor. Ahí estaba el apóstol Pablo, coman. Pero no solamente eso, ¿qué hizo? Agarró un pedazo de pan y dio gracias a Dios. Un discípulo de Cristo modela la gratitud incluso en medio de momentos difíciles. Porque en estas condiciones, literalmente donde se perdió toda esperanza, entonces este hombre sacó un pedacito de pan
y le dice, gracias, Señor. Da las gracias a Dios. ¿Y qué hace luego? Come. Un discípulo de Dios, un discípulo de Jesucristo, modela lo que habla. Y ahí es donde nosotros porque somos buenos para hablar. Pero muchas veces nos hace falta modelar lo que hablamos. Él dice, coman, doy gracias, ¿y qué hago? Yo como. Mírenme que yo estoy comiendo. Y dice la escritura que ahí entonces todos comenzaron a comer y se sintieron mejor. Entonces, el amor, la compasión y el modelar lo que hablamos hace que la tierra sea fértil para las semillas que hemos lanzado. Amén. El fruto del Espíritu, nuestro buen carácter, nuestro amor, blinda la palabra que le damos a los demás. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces usted diga, Cristo te ama? ¿Usted le ha pasado, Cristo te ama? Mira, sigue al Señor. Mira, aquí, allá, pero mira, mira. Y usted dice, pero es que yo siento que le estoy hablando a la pared. Es que no, entre más le digo, más se aleja del Evangelio. Porque muchas veces no lo hacemos con el corazón correcto, sino que lo hacemos con altivez, lo hacemos humillando a los demás. Y no solamente eso, lo hacemos con un corazón soberbio y no hacemos lo que decimos. Sino que queremos a través de la imposición que nos hagan caso y que nos sigan. Pero la fórmula es amor. La fórmula es modelar. Y como consecuencia, mis amados, viene la influencia. Todos comieron. No se trata de títulos. No se trata de que usted y yo diga, no, es que yo porque soy cristiano, yo porque que soy el apóstol, yo porque soy, aquí está hablando el pastor, aquí está hablando el profeta. No, no, no. ¿Usted vio a Pablo diciendo algún título acá? No. En ningún momento. Cuando usted lee, él dice, muchachos, yo soy el apóstol de Jesucristo y me hacen caso. No. Simplemente él modeló y simplemente él impartió amor y por consiguiente le seguían. Amén. Y de 276, póngale cuidado a esto. Primero había gente de billete. Ahí leímos que estaba el dueño del barco. El dueño del barco estaba ahí en el barco. Cargado de trigo. El trigo prácticamente en esa época era oro. Barco con billete, el dueño del barco con billete. Aparte de eso había gente de mando y de autoridad. El centurión romano era el que mandaba ahí, tenía toda la autoridad. Habían expertos en navegación marítima, marineros, el capitán ahí y otros presos, y todos terminaron siendo liderados y evangelizados por un preso que no tenía billete, por un preso que no tenía mando terrenal, por un preso que no tenía experiencia marítima, pero terminó siendo el elemento más trascendental del barco. Al punto que cuando iban entonces a matar los presos, el centurión romano dice, no, 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 a él no me lo toquen. No, no, no se pueden tirar. Él es el más valioso. Él es la luz de este lugar. Él es la sabiduría. Él viene direccionado por Dios. Yo no sé qué tiene este hombre, pero siempre viene con una palabra de ánimo. Yo no sé qué tiene, pero si no hubiera sido por la palabra de este hombre, por la compasión, porque nos modeló, ya no hubiéramos muerto de hambre. Déjenlo vivo. Tiren el trigo. No importa el capitán, no importa el dueño del barco. Mantengan con vida a Pablo. Sabiduría de Dios, dirección de Dios, fuerza de Dios. Este era un preso libre. Este era un preso verdaderamente libre. Y eso es lo que a mí me inspira esto, mis amados. Ya casi, ya estoy terminando, estoy cerrando ya casi. Pero a mí me inspira. Porque realmente este hombre con el que abrimos, ¿cómo se llama? Con el que abrimos, el futbolista, Alves.
Alves dice, estuve preso no 14 meses, sino 40 años. La verdadera cárcel en la que estuve encerrado no es los barrotes de Barcelona, no, es el pecado. Y nosotros muchas veces, frente a circunstancias de la vida, frente a adversidades de la vida, estamos en libertad, pero muchas veces nos comportamos como presos. Y a mí algunas veces me da coraje conmigo mismo, porque digo, bendito sea Dios, hay tanta necesidad alrededor de nosotros y muchas veces, en vez de ser sal y luz del mundo, nos comportamos como la gente que está alrededor, teniendo la libertad en Cristo Jesús. Muchas veces nos ven igual que agobiados y es normal que nos agobiemos y es normal que estemos desanimados, pero tenemos que siempre ir a depender de Dios para que la gente pueda ver, no que no tenemos problemas, no. Mira, la iglesia tiene que quitarse ese pensamiento de dejar de simular y de tener una máscara de vida perfecta. No la tenemos, ninguno de nosotros la tiene. Nadie la tiene. Pero lo que sí tenemos que hacer es, tengo problemas en la casa, tengo problemas de pronto económicos, tengo problemas con mi carácter, pero dependo de Dios y continúo de pie porque Cristo, porque el Espíritu Santo me dijo, no te desanimes que yo te amo, porque envió fortaleza del cielo a través de no sé qué medio y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Muchas veces fingimos tanta perfección que por eso no quieren acompañarnos muchas veces, porque dicen, no, es que yo que voy a ir por allá, si es tan perfecto, si es tan perfecta, yo que voy a ir allá a Walt Disney, yo estoy muy reventado, yo estoy muy roto, yo no califico. Y esto es inspirador. Porque la verdadera libertad, amados, la verdadera libertad está en Jesucristo. Porque el verdadero cautiverio es el pecado. El pecado produce muerte espiritual. El pecado nos desconecta de Dios. El pecado que produce obras muertas. El hombre pecaminoso que mora en nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, es un monstruo completo. Es un monstruo completo. Y o mejor, el pecado produce muerte física. Porque estamos por el pecado bajo un cuerpo corruptible que va a dejar de existir. Pero en Cristo Jesús hemos recuperado la conexión con Dios. En Cristo Jesús yo puedo entonces saber que bajo el poder del Espíritu Santo yo puedo cambiar de la naturaleza caída a la naturaleza divina. Yo puedo declarar de que Dios sigue trabajando en mí. Y en Cristo Jesús no vamos a morir, vamos a vivir por la eternidad. Bendito sea Dios. Llegaron a la isla, una isla que se llama, ¿cómo se llama la isla que llegaron? Se llama Malta. Llegaron a Malta y ahí pasó algo, te lo voy a mostrar rápidamente. Ya terminé la introducción, voy a comenzar ahora sí con el mensaje. Amén. Aleluya, no, tranquilo. Gloria, dice. No, ya estoy cerrando. Mire ya lo que falta nomás. Lo que pasó en Malta. Llegaron a la isla a naufragar. Les dijo, vamos a estar náufragos. Pero llegaron. Nadie se va a perder. Ninguno se perdió. Y pasó lo siguiente. Hechos 28. Y cierro con esto. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña. Ya estaban ya en la isla de Malta. Una brazada de leña y la echaban en el fuego. Una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano,
se decían unos a otros, sin duda este es un asesino. Aunque se salvó el mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió a la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara, que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¡Wow! Hágame entendido. Oye, aquí un pequeño paréntesis. Qué bendita costumbre nosotros los humanos de relacionar la situación adversa con que está mal. Algo hizo mal. Oye, que se le pegó la serpiente, que es mucho bandido, es que está mal. Y qué bendita costumbre de idealizar, de endiosar. Ajá. Cuando entonces hay ausencia de problemas, es un Dios. Dile de al lado, no me satanice cuando las cosas no me salen bien. Dile así, dile, no me satanice cuando la cosa no me está saliendo bien. Pero dile, no te inclines a mí cuando esté la gloria de Dios encima mío. No te inclinas a mí cuando la gloria de Dios esté encima mío. Oye, ambas son igual de trágicas. Que nos caigan encima y nos juzguen. No, pobrecito hermano. Algo tendrá oculto. Algo habrá hecho. Pero es igual de malo cuando las cosas nos van a pedir bien que nos empiezan a endiosar. Ay, mire, empiezan a idolatrar. Porque ahí entonces nosotros empezamos a volar en la nube. Ay, gloria a Dios, yo. Viene el ángel como a Nabucodonosor y lo pone a uno a arrastrarse por el pasto. No me satanice cuando la cosa no me está saliendo bien. No me glorifique. Cuando me va a empezar a salir bien pronto en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ese no es el punto. La serpiente es un simbolismo bíblico relacionado con el pecado, Satanás y la muerte. Acuérdense en Génesis 3 que la serpiente tiró veneno y como consecuencia el humano murió. Pero ahí mismo se lanzó la palabra profética de que vendría uno que le haría a la serpiente así. Y Cristo vino y venció a Satanás. Y cuando vemos ahí que la serpiente pica a Pablo, ahí hay un simbolismo bonito, una ilustración. Porque Pablo, al sacudirse la serpiente, ilustra la victoria de Cristo sobre el pecado. Entonces muchas veces la serpiente nos muerda. Si es verdad eso, que te vas a ir al cielo nomás por creer, sacúdala y dígale, sí, es por gracia, por la fe en Cristo. Muchas veces entonces la serpiente viene y te muerde y dice, no vas a poder cambiar. Dile, el Espíritu Santo está obrando en mí, sacúdela. Muchas veces la serpiente te muerde y te dice, oye, no vas a poder leer la Biblia. Tú ya has prometido leer la Biblia, orar. Tú sacúdela y dile que el Espíritu Santo me va a ayudar. Voy a volverlo a intentar mañana. Gracias. Muchas veces viene la serpiente, ay, eres un culpable, eres un desgraciado, siéntete avergonzado, mira, siéntete temeroso, suéltame, que soy aceptado, que soy amado en Cristo Jesús. Representa ese sacudón, la muerte del pecado. ¿Y dónde terminó la serpiente? Dice que la sacudió y terminó en el fuego. Allá va a terminar la serpiente, en el fuego. Cristo ha vencido y somos libres en Él. La verdadera libertad. Tú tal vez te sientes incompleto, tal vez te sientes incompleta. Ay, es que si me conocieran más. Ay, es que si tuviera un poco, unos ceritos más en la cuenta. Ay, pero es que si me fuera mejor en esto. Ay, si obtuviera la libertad. No. ¿Cuántas veces? No solamente Salomón nos dijo, hey, eso es correr tras el viento. La verdadera gloria y la verdadera libertad es estar con Dios. Salomón no lo dijo, que era trillonario. Y Dios sigue enviando en su misericordia miles de testimonios que nos dicen, la cosa no está en el billete, la cosa no está en el reconocimiento, la cosa no está, tu libertad no está en una vida perfecta, no, tu libertad está en Jesucristo. Entonces somos libres.
Tú eres libre si estás en Jesús. Estás en libertad. Estamos en libertad. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a seguirle la línea a este hermanito, a Pablito, a este hermano, que Dios se glorifique. Dios nos va a ayudar para que seamos pacientes con el que no está en la iglesia, para que seamos amorosos aún frente a la ofensa y el desprecio, para que modelemos lo que decimos.